Hola, estamos en un nuevo videoblog, mis queridos gorilovers. El día de hoy hace calor, vamos a el motherfucker bosque de la ciudad con dos obesos y yo. Hola, Buenas tardes. Güey, ¿cuánto cuestan estos? 120, creo. ¿Crees que me quepa? Buena pregunta, Rolando. A ver, si fueras tú, ¿cuál elegirías? Mira, yo Yo. estoy entre esta o... ¿Tú crees que el pedito? A ver, ¿cuál debería elegir, güey? Es que es tan got, ¿eh? Perra! ¡Ay, papá! De Lemur. Pa'l sol, güey. ¿Tú crees que de Lemur esté got? Se ve bien, güey. Se ve que el Lemur es uno de tus animales. ¿Crees que a que van a ensartar 120 por esa gorra? Spiderman, Ne. güey. Hola, Hola. Porque sale en mi blog. ¿Quién se cree para hablar, güey, en mi blog? hola. Dijo. En mi blog el protagonista soy yo, no Spider-Man, güey. ¿Qué es esto, ¿Qué codorniz? es esto? Agaponis. Agapornis. Es Y un codorniz. perico, güey. Ahí están los codornices, güey. Codorniz. Oye, pero... Ah, ese es el chilo, ¿no? Parece un... ¿Cómo chilla, no? Me acuerdo cuando yo estaba en el kinder, güey, vine a ese carrusel. Ajá. Y veníamos pues con la maestra del kinder y nos abandonó, güey. De la nada desapareció la mujer. Y estamos ahí 10 chamacos, güey, en el carrusel. Churros, hermano. Churros rellenos. Tengo... Guacha, guacha. Esos pavos reales se ven imponentes, güey. Esto es lo que te puedo decir, A güey. ver, güey, me gustaría ver un pavo real y que me abra las alas. Oye, pero mira, esa cosa es diferente. Ese rojito El de abajo. es diferente a los periquitos de allá atrás. Ah, ok. Está revuelto aquí. Oye, ¿qué es eso, güey? Tiene cara Parece- como de burro, ¿no? Está raro, güey. Parece un capibara flaco. ¿Es un burro? Nah. ¿Qué va a ser un burro? No seas mamón. Yo pensé que era un canguro, güey, pero dije, "Ay, como canguros aquí". Pues animales de Mexicali, calidad cachanilla. ¿Cuál crees que es? Yo creo que esto es lo rico, ¿no? Se ve chilo eso. Güey, ¿y esa madre? Uy, hoy está más grande de lo que ¿Cómo se llama eso? se llama banderilla coreana, ¿no? coreana. A ver. Ay, Orly. Sí le mordiste bien. Bastante bien, bastante bueno, güey. Como que lo de aquí arriba sabe como hot cake y luego sabe a queso abajo, güey. Cambiamos el review, fuimos amables porque el niño estaba enfrente, la verdad no nos gustó. Sabe mala, sabe a hot cake con mayonesa. Imagínate esa mierda. El niño chambeaba más que yo, así que yo no le voy a decir nada. Pero bueno, Por fin no. Por Ya fin. después de que tiramos la bandería coreana mamona. después de tirar la otra que no nos gustó, Esta está bomblecitos, desayuno, ¿cómo decir que no? Mira, ¿Tus favoritos, Rolando? aquí según yo me acuerdo, hay tortugas secas y más abajo está el cocodrilo. Ojalá hoy haya cocodrilo y se escape. ¿Dónde está el cocodrilo, güey? Se ahogó, te vale. Ah, ya lo vi. Ahí está. Está mimido. Se ahogó. Ah, aquí están las tortugas, mira. Ah, ahí está el cocodrilo, mira que este se ve bien. Bien seco. Se ve un poco deshidratado, mi amigo. Se ve deshidratado el niño, ¿Le pero... traigo una coquita al viejo? ¿No querrá una coquita? Ay, viejo. Remójese, mijo, remójese. Diente de perro. ¿Por? Parece como el pan ese que hacen con reuso de pan. Una pirita de hierro, rosecita geoda. Azurita. Yo no he visto eso en el Minecraft, güey. Tampoco. ¿Sabes qué quiero, Beto? Quiero que haya un lugar donde hay uno como que a veces anda poniendo serpientes en el hombro. Gigante, quiero ver si está el güey que pone la serpiente en el hombro para ponérmela y ver cómo me desmayo, güey. ¿Sí está aquí? Sí, me ha tocado ver aquí que de vez en cuando hay un güey que los pone, pero no sé si oíste. Estaría bomba desmayarme. Esto es una ballena, no sé. Sí, ballena gris. ¿Sí? What the fuck? Sí. Esto sí se ve grande, güey. Ese sí se ve bastante colosal, güey. Luis R. Conríquez. Íconos Cachanilla. Nana Chela. ¿La conoces? No. Brasileiro Enriqueta Atleta. No. No, bueno. Aguilar. No, tampoco. A este sí lo conozco, güey. Al Oye. Rorrito. ¿Eso también? Rorrito. A ver, Freddy, acércate al pavo, güey. Yo aquí te veo, pa. Aquí te vemos. Órale. Tócale, güey, tócalo. Si lo tocas, pues no te doy nada, viejo. Felicidades. Está listo para abrir sus plumas. Háblale, güey, dile algo. No, está a gusto comiendo, güey. No, quería verlo de cerca. No hay que molestar a los animales, güey. Con flores. Ay, estoy muy cerca de los patos, me dan miedo, la verdad. Tengo que Oye, aceptarlo, güey. Estos patos se ven bien malos, güey. Como si... Güey, es por el color de piel. Como que han vivido una vida difícil los patos, ¿no? O Es sea, por el color de piel, hermano. Mira, pero aquí más adelante es donde empieza así como que el pasillito de animales, donde hay hienas, lémures,
elefantes, tiranosaurios rex. Sí, sí, sí. Pues puro animal básico, ¿no? Pingüinos, mamuts, pandas. ¿Dónde están las víboras, güey? Las víboras, ahí mira. Donde está esa cabeza gigante de víbora, están las víboras, hermano. Ah, ok. Antes lo preguntas, antes aparece, güey. En cuanto hablé, ¿no? Me cayó el hocico el zoológico. Güey, le ¿no? estaba diciendo al Beto que quiero que salga la que te pone la víbora en el hombro. Es lo que quiero, güey. Güey, me desmayo, güey, si me la pone. Oh, oye, está bien grande, güey. ¿Se puede prender el flash? No es como... Está bien brillosa. Está bien brillosa y grande, güey, ¿cómo no lo sabes? ¿Era cómo se llama este, Arly? El pitón de Burmet. Ay, ya. Es un buen nombre. Oye, está bien grande, güey. Güey, pobrecita que nomás tenga ese botecito para estar ahí. Se trae el flow. Esa trae lo que se debe tener. Tiene música de babuni. Ponle la Shakira, güey. Ay, al parecer es un volador y sí va a haber serpiente. Ya lo apagaron. Una mano aquí y la otra mano acá. Ahí sin apretar, ¿ok? Ah. A tu mano. Ahí. Ay. Deja que se Ay. mueva tu mano así. Colócala aquí. Eso es. Siento un poco de miedo en tu cara. Güey, estoy... Ya. Sí, está bien, está bien. Ya. Ay, lo viste, loco, lo viste, loco. Ay. grosería porque no están las groserías ahí. No les gustan las groserías. Pregúntale, ¿va que no? 7 años. ¿Y cuánto? 30. Mira, se le acerca la mano, güey, se le acerca la mano. Yo ya estaría... Oye, estoy temblando. Mírame la mano. ¿Se les está subiendo la presión aquí? Lo bueno que me tomé algo de azúcar, a la bestia. Valió verga, loco. Me pasaron la serpiente, me puse nervioso, se descargaron los micrófonos. Pero aquí estamos, tenemos miniatura. 10 de 10. Oye, Beto, Pasen a tomarse la foto con la serpiente, ¿por qué no te boletos de tomas este foto con la lado. serpiente, güey? No podía moverme. Estaba paralizado. Estaba paralizado con mucho miedo. ¿Así te da miedo? Hago de cosas, la verdad. A mí me da un culo. Todo esto es por el vlog, la verdad, güey. Yo en una situación normal no lo hago ni de pedo. ¿A quién le tiras bronca, güey? ¿A quién le tiras bronca, No me estoy güey? diciendo esas cosas, ¿eh? A mí no me estoy diciendo esas cosas. Ay, qué bonito. Uy. Ay. Me tienen harto todas las relaciones bonitas. Cada madre. Ay, sí. Mira, ¿qué es eso? Guacamaya azul amarilla. Esa está más bonita, güey. A ver, voltea. Bien, me hizo caso. Hola, bonito ardilla. Mono ardilla. Está bonito, ¿eh? ¿Está meando, güey? La granjita. Te veo un poco nervioso, hermano. ¿Por Qué qué? nerviosa, güey. Me dan miedo los animales. Pues están como muy Están muy mansitos, ¿no? muy blanditos, mira. A ver. Están como que muy tiernitos. A ver, yo quiero tocar uno, güey. Uy, ¿cierto? O sea, como que... Mira, Messi, güey. Mira, avestruz. El toro es una cosa, hermano, pero ya la ¿Cómo te va a dar más miedo un avestruz que un toro, güey? No mames, güey, esa cosa. Güey, el otro porque está acostado, pero esta madre impone. Ah, dame mochila. Güey, está bien gigantes. Salúdala, güey. Güey, ¿se te muerde? No, no vas a No mames, Freddy. se ve intimidante. Mírala, güey. Ojo con ojo. ¿Qué? What the fuck. Creo que quiere comida, bro. Ay. No traigo nada, güey. Te lo juro. Quítate, güey, te va a morder. Vamos a... Ah, mira, aquí está la llama. Mira, aquí está la llama, güey. Pensé que estaba más adelante. Hola, ¿llama? ¿Cómo se llama? Ay, bastardo. Así se lleva el bote. Dale más, güey. Cálmate, güey. Me mordió el dedo, güey. Dale más, güey. Está tirando la mitad, güey. Coma bien. Ya no dice ching. Aunque no lo creas, Freddy, los llenos en realidad en la vida real sí se ríen, güey. Están atrás de la piedra, porque todos están escondidos, güey. Uno quiere grabar un vlog con esto, güey. Todos los malditos animales se esconden, güey. Pues esa fue la vuelta al bosque, Freddy. ¿Qué te parecían los animales, hermano? De momento bien, güey. Todos los animales portaron bien, güey. Al 100.
Ninguno me mordió. ¿Y la serpiente? A mí sí, la de Cruz. Güey, la serpiente me puso ahí nervioso. Es una sensación bien rara, ¿verdad, güey? No, pero me dan ganas de darle un besito. Hoy está como babosita, pero poquito, o sea, Sí, no güey, mucho. está como, no está rasposa. Yo creo que Ajá, yo pensé que iba a ser más seca, güey. más chiquita. Pero no, estaba como que suavecita. Está como humectada. Se echó crema la vida. Se echó crema a la víbora, güey. Qué bomba es venir al bosque, güey. Qué bárbaro, qué divertido. Hay que venir en tiempo de frío para ver los pingüinos. Hay que venir a ver pingüinos en tiempo de frío. Aquí cuando se hace hielo el lago, güey, podemos patinar, ¿no? Ese pobre pavo lo subieron arriba y no lo han bajado. Ahí lleva una semana. ¡Viva México! Chingada madre. Me voy a la hamaca allá atrás y me duermo. Pues ya le dimos la vuelta. Chill, postrados. Mesa de Coca-Cola icónica. Freddy chingándose unos de estas mierdas. Pues ya hasta aquí quedó nuestra experiencia del bosque. Una experiencia muy satisfactoria. ¿Qué opinas, Freddy, del bosque? Estaba suavecito los animales, es una experiencia. Las cosas esas que tocamos en la granjita estaban muy suavecitas, como que los tocabas y se las hacía de... Como que... Tuve tu experiencia del bosque. El tigre, güey. El tigre me conmovió, güey. Mirarlo acostado, descansando. Los tigres cansados, una experiencia muy bonita. Ningún animal quiso salir, todos están escondidos. Mira, yo tengo experiencia metiéndome cosas en la boca, así que... Vamos a grabar esto, mira. Ay, Orlito no le ha hecho que primero, muérdelo, güey. Se viene lo bueno, Freddy, se viene lo bueno. Mira, Una hamburguesa. yo ni siquiera ocupo ver el menú. Mira, yo he decidido desde antes de llegar, güey. Tostada tuna gold. Lo toco con cápsula, ¿por qué? Porque no ha llegado la comida. Bueno, no sabe malo, ¿eh? Será el momento, güey, cuando la pruebe, güey. Doble tostada, original y copia. ¿Un servilleta? Ay, mira, tostadita de atún. Lo que yo hago, güey, para comerme eso es como son en torre, agarro una de esas tostadas, la parto y la voy como que rascando de arriba. Estoy agarrando lo que se cayó primero, Orla. Bien, 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 completo, güey. Hasta envidia me dio, güey. Muy buena. Y esta madre es como cebollita lo de arriba. O tortilla que frita, no sé, pero está bueno. A ver, vamos a probar mi tostadón de atún, güey. Ahora bien, como una tostada de todo. Sí, Pero armando tú. Se tragó, se logró. Estoy atiborrado, no me cabe nada. No me cabe nada. 10 de 10 al vergazo, nomás queda lavar el Mazda del coito. Ponte verga, loco. Alberto, prepárate para cuando empiece a gotear. Ya, agárralo tú, pues. Pero es que tú eres el que tiene que... Va a tu lado. No, va por aquí, así. Sí, que hay por ahí, güey. Aquí mero, man. Yo no ocupo más. Yo ocupo que no caiga aquí. Bueno, hasta aquí nuestro maravilloso videoblog. Es un zooblog porque fuimos al zoo. Al zoológico. Pues que la ciudad se llama aquí, pero es un zoo. Así que hasta aquí llegó nuestro videoblog. Muchas gracias. Si no chocamos, este video se sube. Así que bendiciones, los TQM, a todos mis queridísimos gorilos. Besos. Oye, qué bonito,